Regresamos a este Informe T13. Mañana, domingo 13 de julio, se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Quizás a usted le suena el déficit atencional, también conocido como TDAH, una neurodivergencia que en nuestro país está rodeada de mitos. Para derribar algunos, nos acompaña en estudio la neuróloga y directora del Centro de Neuroestímulo, Melissa Álvarez. Doctora, gracias por acompañarnos. Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación. Doctora, partamos por el mejor término. ¿Es un trastorno? ¿Es una condición? ¿Ha tenido una evolución en el tiempo con su estudio, el déficit atencional? Bueno, si tú te vas a los libros, a lo científico, a lo que tenemos publicado, efectivamente sale como trastorno por déficit atencional. Quienes nos estamos dedicando más a esto y con un enfoque no tan científico necesariamente y más como biopsicosocial, hablamos que en realidad es una condición, porque es como, digamos, poco inclusivo y menos, no tan respetuoso hablar de trastorno. Entonces hablamos que es una condición, que es un cerebro que está funcionando diferente que versus la mayoría de los otros cerebros. Ya. ¿En qué radica esa diferencia? Y ahí me paso a los síntomas o a aquello que empezamos a observar en una persona con déficit atencional. ¿Es suficiente con la observación para alcanzar un diagnóstico o esto necesita un examen, por ejemplo? Bueno, el diagnóstico es clínico. Eso quiere decir que una evaluación por un neurólogo, una neuróloga, también los psiquiatras pueden realizarla y es casi como un checklist, pero en el fondo vas hablando de los aspectos de la vida de la persona, porque no solamente vale ser inatento o que de repente a muchas personas se le puede quedar, por ejemplo, algo olvidado, etcétera, sino que va mucho más allá de eso, es algo que afecta la calidad de vida de las personas. No necesariamente, por ejemplo, desde lo laboral o desde lo académico, sino que muchas veces ya los estudios muestran que aumenta la morbi-mortalidad, o sea, aumento de accidentes de tránsito, errores por descuido en, no sé, dejar la cocina prendida, por ejemplo, incendios, etcétera. Por lo tanto, va mucho más allá de lo que se cree que es solo académico o laboral. ¿Tiene grados o, por ejemplo, no sé, etapas, puede ir de leve a severo o siempre es igual? Ya es. Y va a depender un poco de la etapa de vida de cada persona. Por ejemplo, si tú estás diagnosticado y en algún momento tienes una necesidad cognitiva que amerita que, por ejemplo, tengas mayor estudio, mayor concentración, etcétera, claramente va a ser mucho más necesario tener algunas medidas. Ahora, si por el contrario, en algún momento estás más tranquilo desde lo laboral, desde lo académico, quizás no es necesario. Entonces va a depender un poco del contexto en que la persona se encuentre. Lo pregunto, ¿porque requiere medicación o no necesariamente? ¿Todos los casos pueden requerir algún soporte de ese tipo o no? Vamos a tener dos tipos de poder enfrentarlo. Una que es no farmacológica y otra farmacológica. Dentro de lo no farmacológico hay varias cosas, pero uno de ellos, lo más demostrado, es el ejercicio físico. ¿Ya? Se sabe que el ejercicio físico aumenta la irrigación cerebral y por lo tanto también aumenta las funciones ejecutivas, pero el medicamento sí está comprobado que disminuye la morbimortalidad, por esto mismo que te digo. O sea, no necesariamente hablamos de TDA cuando lo reducimos a lo académico o a lo laboral, sino que también a errores, algunos trabajos, por ejemplo, que implican mucha concentración. Doctora, el déficit atencional tiene este apellido, hiperactividad. ¿Siempre es con hiperactividad y todos los casos de hiperactividad se relacionan con déficit atencional? Mira, si me preguntas a mí, para mí son todos hiperactivos, pero no desde lo motor necesariamente. Ya un cerebro TDA es un cerebro que constantemente está pensando, planificando, etcétera. Entonces no para.
Entonces sí, efectivamente es muy hiperactivo, no necesariamente desde lo motor, pero desde el funcionamiento cerebral está constantemente funcionando. O sea, por ejemplo, en un niño, no es que se esté moviendo todo el tiempo, pero sí su actividad cerebral está todo el tiempo en movimiento, está cambiando, pensando intensamente. Exactamente. Volvamos un poco a los síntomas, porque seguramente quienes nos están viendo dicen, ¿saben qué? Yo creo que podría tener esto, o mi hijo podría tener esto. ¿En qué nos fijamos? ¿Cuál es el patrón de los casos diagnosticados? Bueno, lo más conocido siempre es la atención, ¿ya? Y va a depender también un poco de la edad. En general, colegio es más, digo, niño, porque muchas veces las niñas suelen ser un poquitito más tranquilas, no tan disruptivas, pero en realidad es en proporción igual en niños y niñas. Pero van generalmente a consultar porque son un poco más inquietos en la clase, porque conversan, porque le tienen que repetir las indicaciones varias veces. Ese es como el clásico motivo de consulta en infancia. Ya después esto va pasando un poco y más o menos en la adolescencia lo mismo, quizás no son tan inquietos o no son tan disruptivos en la sala de clase, pero se empiezan a dar cuenta que las notas, por ejemplo, estudian, llegan a la prueba y no se acuerdan de nada. Entonces, clásica historia también. Y luego también hay características, por ejemplo, en la adultez, en que cuando yo digo llegan como a la vida de adulto responsable, que te empiezas a dar cuenta que todas estas responsabilidades de adultos no necesariamente las estás cumpliendo. Y ahí, obviamente, aumenta tu carga mental, aumenta lo cognitivo y empiezan también a darse cuenta muchas personas que no fueron diagnosticadas en la infancia, pero sí en la adultez ya se empieza a ser mucho más evidente. Bueno, y con todo esto seguramente algunas personas se estarán reconociendo y a veces cuando uno llega a adulto dice, como, oh, a mí me pasaba eso y no tenía idea cómo se llamaba. Doctora, y respecto de, bueno, no sé si ponerlo en estos términos, corríjame si estoy equivocada, cura. ¿Esto se puede acabar? ¿Puedo ponerle un punto final? ¿Y a qué se debe? Porque entiendo que también puede haber una cosa genética o hereditaria. Bueno, lo genético la verdad es que sí, es muy importante. Hay una alta heredabilidad y no hablamos de cura porque realmente es un funcionamiento cerebral distinto. Entonces, tú puedes tener algunos mecanismos, estrategias para poder compensar. El medicamento también obviamente ayuda mucho, pero finalmente tenemos también adultos mayores que tienen estas características. Eso le quería preguntar. ¿Va cambiando en las etapas de la vida el déficit atencional? ¿De qué manera van cambiando quizás las personas o van con esta condición de la mano? Sí, se ve que efectivamente hay un patrón que van cambiando, sobre todo, por ejemplo, la impulsividad va bajando un poco. Suele ir bajando en la adolescencia, en la adultez también podría ser, pero claro, va bajando. O la impaciencia también de repente, más los niños pueden ser un poco más impacientes y también eso se va modificando. Pero finalmente va a depender, como te digo, mucho del contexto de la vida. Obviamente, y lo vemos también en la clínica, de repente llegan adultos mayores pensando que se demenciaron. Y te preguntan y te dicen, pucha, es que antes a mí no me pasaba esto. Pero tú vas a conversar de la historia de vida y en realidad te das cuenta que siempre le ha pasado. Lo que pasa es que ya no tiene necesariamente lo mismo para poder compensar cerebralmente que tenía a los 40, 30 años. Y esta inquietud, no sé si decir la inquietud del pensamiento o esta actividad tan rápida, que va moviéndose, ¿puede encontrar en un gusto también un centro, no sé, una dedicación especial a una actividad que requiere toda la atención y ahí la persona en esta condición se encuentra y se queda, ¿o no? Bueno, eso es lo que se llama hiperfoco, ¿ya? Que efectivamente sueles procrastinar mucho cosas que no son de tu interés, no sé, típico, la ropa apilada en la cama, los lavaplatos llenos de platos, pero en algo que te importa, que de verdad te lo propones, por ejemplo, como objetivo, haces un hiperfoco y puedes estar ahí mucho tiempo, mucho rato, incluso muchas veces se te olvida comer, se te olvida ir al baño, y eso es clásico. Pero también es algo que muchas veces se ha visto desde el déficit. Y lo que estamos intentando cambiar ahora es que
no hay un déficit, sino que en el fondo tenemos distintos potenciales. Y obviamente eso tenemos que utilizarlo a nuestro favor. Y de pronto un acompañamiento desde una edad muy temprana y entenderlo tempranamente también para la familia, para el paciente. ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto cambia cuando empezamos como a dimensionar en esa, o caemos en esa dimensión sobre esta condición? Lamentablemente, las cifras de alteraciones o afecciones, en realidad de salud mental asociado al TDA, son muy alarmantes, ¿ya? Por ejemplo, niños y niñas que a los 10 años ya tienen cuadros ansiosos, cuadros depresivos, por ejemplo, porque el autoestima en lo académico se ve muy afectado. La incomprensión del entorno también, ¿no? Además, exactamente, porque muchas veces pasa como el niño o la niña desordenado, disruptivo o que le va mal. Efectivamente, los porcentajes de repitencia de curso son mucho mayores versus no te da. El fracaso, digo fracaso porque se atribuye a la persona, pero en realidad es todo un sistema escolar, también es mucho más alto. Por lo tanto, lamentablemente, lo que más se ve afectado de no detectarlo a tiempo y no generar las medidas necesarias de apoyo es la salud mental de las personas. La doctora Melissa Álvarez, neuróloga, también directora del Centro de Neuroestímulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Su Instagram o el Instagram de Neuroestímulo. Bueno, Neuroestímulo es www.neuroestímulo.cl. Ahí tenemos un espacio terapéutico que nos dedicamos principalmente a neurodesarrollo. Y el Instagram es @neuroestímulocl. Súper, para quienes quieran conocer más del TDA. Muchísimas gracias. Gracias. Momento de hacer una pausa, 18 horas con 41 minutos. Una breve pausa y ya regresamos. No se vayan.